Buenas noches con todos. Buenas noches. Le habla el moderador de hoy día, Luis Manuel Pico Rimachi. Hoy vamos a comenzar a entrevistar, vamos a ver un poquito también de la parte psicología deportiva. Y hoy tenemos acá al frente al licenciado psicólogo Junior, Oscar Junior Bedregal Utrilla. Hoy vamos a hablar un poquito de psicología deportiva, nos va a hablar un poquito también de desafíos para los deportistas. Si alguno tiene una pregunta, nos pueden escribir en el chat del Messenger, del Facebook, que nos ven en Mundo Vasco Oficial Perú. Nos pueden escribir ahí, nos pueden escribir ahí. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, nos escriben. El profesor, el licenciado Junior nos va a hablar. Ahí está presente, ahorita nos va a saludar. ¿Cómo estás, Junior? Junior, tu audio. Buenas noches, Luis Rimachi, ¿cómo estás? Feliz día, pues ante todo, Buenas gracias por noches, la Junior. invitación. Sí, Gracias por la sí, feliz día invitación. también a todos los colegas de los maestros, feliz día maestro, a todo el Perú y todo el mundo. Sí, Junior, hoy día nos toca hablar un poquito de psicología deportiva, como dice el tema, desafíos y pues, cuéntanos un poquito, antes de comenzar a hablar ese tema y hablar un poquito de eso y que nos hagan la pregunta a los chicos, cuéntanos un poquito de tu estudio, qué has estudiado en psicología, dónde has estudiado, todo eso Muy cuéntanos un poco, bien, Junior. muy bien, muy bien. Primero que nada, antes de empezar con el protocolo de información, primero felicitar la iniciativa que tiene este programa de transmisiones en vivo que estás dignamente dirigiendo. Si bien es cierto, toda esta pandemia a todos nosotros nos ha tenido pues bastante vinculados a las redes, ¿no? Y qué positivo que en la zona de Lima Este vuestra persona pues esté impulsando estos espacios de interacción con el público que es fascinado al baloncesto y asimismo también personas que están pues asociadas a este deporte, ¿no? Sabemos que es un deporte que a muchos nos apasiona. Y bueno, más que todo, esto es una ventana para los deportes generales también, ¿no? Que espero tu iniciativa como docente que eres, estás promoviendo. Felicidades a Mundo Básquet, que los éxitos continúen, que sigamos teniendo interacciones con muchas personas que han hecho desarrollo técnico profesional, desarrollo social y sobre todo deportistas que han destacado de esta zona de Lima Este, ¿no? Sabemos que el reto es grande, sabemos de que esta es una ventana para generar algunas actorías, algunos protagonismos, y bueno, vamos por un buen camino. Una vez más, gracias Luis Rimachi, a ti y a todo el equipo que compone Mundo Básquet, eh, representantes del baloncesto en todo Lima Este. Correcto. Bien, hay Gracias, que Junior. agradecer, hay que contar a la población quien les habla, Oscar Junior Bedregal Utrilla, quienes me conocen pues como Junior, pero soy Oscar Junior, ¿ya? Lo digo porque sabemos que en Lima Este tenemos todo un proceso bastante alentador y sobre todo amical, ¿no? Bueno, yo soy egresado de psicología, ¿no? Hice mi carrera en dos universidades, en la Universidad Peruana Unión y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la maestría en psicología organizacional. Actualmente director de la Asociación Civil Renovando Espacios, Construyendo Nuevas Sociedades. Muy aparte de ello, soy experto en lo que es la materia de la salud psicológica desde el enfoque clínico, educativo, comunitario y organizacional. Actualmente me estoy desarrollando en la labor de consultoría, ¿correcto? Y soy miembro de la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud de Lima, trabajando todo lo que es el área de etapa de vida adolescente. Bien, y bueno,
Vamos a ir compartiendo un poco las experiencias, ¿no? Vamos a ir compartiendo un poco las activaciones. Asimismo, también en la actualidad estamos llevando con el Club Spartans de San Juan del Urigancho todo un programa de atención psicológica para las canteras juveniles y las canteras de mini básquetbol. Vamos a contar un poco esa experiencia también, un poco el día de hoy, ¿sí? Y para lo que la Sí, población, las sí, personas que se acerquen puedan consultar. sí, Junior, buen tema que te digo, como le digo, vamos a hablar de temas de retos y desafíos. Cuéntanos un poquito de la psicología deportiva, antes de comenzar el tema de retos y desafíos. ¿Qué es psicología Bien, deportiva o la psicología? ¿Cuál es la diferencia? bien. Primero, nosotros para poder aterrizar en el tema de psicología, tenemos que tener una mirada amplia, ¿no? Y justamente hoy, en el Día del Maestro, desde aquí un saludo también para todos los docentes, maestras y maestros de todo Lima Este y de todo el país, porque sabemos que la formación de un maestro es bastante importante y yo siempre he dicho que la educación es un aporte muy importante al constructo psicológico. De alguna u otra manera, sabemos pues que la psicología o la salud psicológica actualmente tiene un campo de acción bastante amplio, ¿no? Sobre todo por las subespecialidades que se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Verdaderamente, a veces, cuando uno habla de psicología, todavía tenemos algunos tabú, ¿no? Decía, no, ¿para qué voy a necesitar yo la psicología? ¿Acaso yo estoy loco? ¿Acaso yo necesito que me ordenen? Y bueno, tenemos que ir rompiendo un poco esos paradigmas, ¿no? Esas etiquetas, porque la psicología en realidad entra como una herramienta para la calidad de vida. Y sabiendo que es una ciencia, nosotros quienes estamos facultados en el desarrollo de esta magnífica carrera, estamos pues en la gran y dichosa tarea de aportar que el ser humano tenga todo un equilibrio en este componente biopsicosocial. Biopsicosocial, ¿por qué? Porque nosotros somos componentes asociados a un sistema biológico, a un sistema psíquico que está abordado por procesos, a un proceso social, porque somos gentes de interacción, y voy a añadir también el aspecto espiritual, ¿no? Para quienes nosotros o para quienes creemos en una fidelidad espiritual que es importante anexarla en este contexto. Bueno, la psicología deportiva es una rama de la psicología que de alguna u otra manera ha generado muchos aportes importantes en toda esta estructura de poder buscar el mejor talento del ser humano. Antes de presentar, porque les he presentado a toda la población hoy que nos acompaña en esta transmisión, un material en PPT que luego vamos a coordinarlo contigo, Luisito, para que lo puedas mostrar, porque estamos haciendo ahorita un prólogo de inicio. Vamos a poder ver algunos conceptos importantes que hoy día les he reunido. Pero también quiero hacer un llamado aquí a todos los televidentes. Yo, desde mi posición y desde este escenario, quiero decirles que hay mucha problemática a nivel país en materia de infancia, adolescencia y juventud. Y el deporte que en nuestro país siempre se está viendo asociado a temas pues de corrupción y suele de repente ser un término bastante frío y crudo, creo que es el momento de quienes empezamos a hacer activaciones desde nuestros diferentes escenarios, empecemos con un enfoque de cambio de las políticas públicas. ¿Y por qué refiero al tema de políticas públicas? Porque parece mentira,
cada uno de nosotros tiene muy buenas iniciativas, programas y una serie de activaciones que son muy buenas en la práctica. Pero pienso que si nosotros tenemos que empezar a atacar la problemática que coge a estas edades, el efecto boomerang va a ser mucho más rico y vamos a tener resultados muy interesantes y también empezamos a trabajar en conjunto. Porque verdaderamente, por ejemplo, lo que atraviesa nuestro país, y solamente enfocando lo que puede pasar en todo Lima Este, es que estamos viendo, por ejemplo, la alta tasa de delincuencia, ¿no? Los adolescentes se están involucrando cada vez más en pequeñas bandas organizadas. Tenemos el alto consumo de estupefacientes, que son las drogas. Tenemos la alta demanda también de embarazo precoz, ¿no? Las adolescentes que se están embarazando pues a los 13, 14 años. Tenemos también a esto lo que ya es el comercio negro, ¿no? El tema de armas, de uso de adolescentes, ¿no? Y a esto vamos a asociar pues ya los problemas vinculados al tema de salud psicológica y mental, ¿no? Que es la aparición de trastornos, ¿no? Y una serie de disfunciones que verdaderamente están desorientando a la infancia, a la adolescencia y a la juventud. La psicología deportiva entra como una posición muy importante para poder abrir un poco nuestras expectativas, sobre todo en este tema de desarrollo que nos espera a cada uno de nosotros, vuelvo a repetir, desde nuestros escenarios, ¿no? La iniciativa de trabajar en coalición sería muy importante que ustedes la desarrollen y la trabajen, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo esos puntos conforme vayamos, vamos a ir avanzando. Bien, Luisito, no sé si podemos poner las presentaciones para que la comunidad televidente pueda observar y poder y seguir las indicaciones, o hay alguna pregunta que hacer antes de la presentación. Luis Rimachi, ¿me escuchaste? Sí, Junior, sí, Junior. Ya, Estoy compartiendo el archivo. ya. Pon el PPT para que la televidencia pueda observarlo. Bien. Ya, Junior. ¿Podemos compartir pantalla completa? Bien. Avísame si salió, Junior. Sí, sí salió. Si puedes ponerlo en pantalla completa sería espectacular. Ya, listo. Listo. Bien, el Listo. tema de esta noche es el tema pues de psicología deportiva, retos y desafíos. ¿Por qué hemos puesto el tema de retos y desafíos? Porque para mí es muy importante que ustedes identifiquen que hablar de este tema es que cada uno de nosotros nos planteemos retos no a futuro, sino a presente, y tengamos desafíos desde nuestra posición como profesionales. En este caso, quienes ejercemos la labor de la salud psicológica aplicada al deporte y los que ejercemos también la labor en la docencia. En este caso, los entrenadores y el comando técnico que pueda acompañar en este sentido a los equipos, a las academias, a los clubes, que es muy importante. Muy bien. Primero, siguiente lámina, mi querido Luis. Hay que determinar algo muy importante. La psicología del deporte es un área de la especialización de la psicología, ¿no? Como lo habíamos explicado anteriormente.
Y esto ya es parte de las ciencias del deporte, ¿no? Las ciencias del deporte que son amplísimas. Hay mucha investigación en ciencias del deporte y de alguna u otra manera quienes estamos asociados a lo que es, pues, las direcciones técnicas, los que estamos asociados en lo que refiere las preparaciones de los equipos, tenemos nosotros que estar inmersos en esta literatura, ¿no? Yo les invito a que ustedes investiguen mucho sobre neurociencias deportivas, ¿no? Que habla ahora mucho, las últimas investigaciones recientes están hablando, por ejemplo, de cómo podemos transformar el tema de constructos a nivel de pensamiento, percepciones, en los jugadores, ¿no? En este caso, los deportistas. Yo les invito a que ustedes revisen esa información porque es una información bien amplia y bastante rica para el uso de nuestras acciones deportivas. Tenemos sus bases teóricas, correcto, y aplicaciones prácticas están directamente relacionadas con aquellos países e instituciones deportivas que han tenido mayores logros. Una vez más, yo quiero decirles a toda la audiencia que dentro de estos países que han tenido mayores logros tenemos a Estados Unidos, que es uno de los países que inicia un poco el trabajo de la psicología deportiva. Pero también es un tema bastante realista, porque hoy, en el Día del Maestro, tenemos que analizar que nuestro país no sigue invirtiendo en educación. Y si analizamos cómo está el tema de educación en Latinoamérica, tenemos que mirar a nuestro país vecino Bolivia, que lamentablemente nos ha superado. Y nos ha superado grandemente, y seguido de ello Argentina y Brasil, ¿no? Nosotros tenemos que seguir y seguir desde nuestras acciones teniendo esta posición de que se invierte en educación. Y hablar de educación es simplemente anexar el tema deportivo. Pero hoy, en el Día del Maestro, tenemos que ser realistas. Colegios que se están cayendo a pedazos, docentes que todavía siguen siendo mal pagados, nuestro deporte, el baloncesto, metido en serios problemas, descalificados de una federación, teniendo clubes de élite que también deberían tener programas de extensión social, no las tienen. Tenemos que hacer muchísimos cambios. Pero empecemos a construir juntos para cambiar esta idea, porque prácticamente, como lo pueden ver en la lámina, son países e instituciones deportivas de gran élite quienes han alcanzado estos objetivos. Siguiente, mi querido Luis. Siguiente lámina. La audiencia, tenemos que entender algo muy importante. Deporte para la salud, ¿no? Y hablar de salud en pleno siglo XXI en nuestro país también es sentarnos y verdaderamente, pues, decir qué está pasando con nuestra salud. Un colapso con todo este tema de la pandemia, una inestabilidad que todavía no estamos nosotros preparados en asumir un desastre como este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra salud siga manejando prevención? Porque nuestro país es un país que invierte puntualmente en recuperación, pero esas recuperaciones también no tienen inversiones muy facultativas. Pero no prevenimos, no prevenimos, llegamos muy tarde. Entonces es momento que nosotros replanteemos esa situación también y identifiquemos, pues, de que el tema, ¿ya? El tema de salud tenga como asociación el tema del deporte. Entonces, Hipócrates, el padre de la medicina, ¿ya? Reconoció ya en algún momento la importancia del ejercicio, ¿no? O sea, lo podemos ver en la cultura griega, ¿no? Revisando un poco la historia. Porque ellos decían que el deporte era parte de la belleza y la belleza era parte de la intelectualidad. Normalmente los centros de docentes de medicina se interesan, pues, en el tratamiento de las enfermedades, pero muy pocos abocan el tema de prevención.
sea, todos van a curar la enfermedad, pero nadie genera un tema de decir, bueno, y ahora yo cómo la prevengo, ¿no? No hay esa cultura. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos nosotros saber de que ahí tenemos un gran desafío, ¿ya? Según esto, se podría decir que el objetivo que persigue nuestro deporte es que logremos fortalecer nuestra salud, cuidado de nuestra salud y poder desarrollarla. Pero, como lo decía, mis queridos oyentes, esto es un tema de retos, ¿sí? Hablar, como repito, de salud también pasa por un tema de conciencia. Y verdaderamente en las escuelas estamos educando en salud, es la pregunta que les hago a mi audiencia. O sea, ¿cuánto estamos hablando, por ejemplo, de alimentación saludable? ¿Qué es lo que venden los kioscos en los colegios? ¿Mm? De repente, cuando los niños o los adolescentes ven a una figura y dicen, wow, profesor, quiero ser alto como tú. Quisiera ser como tú. Y a veces cuando uno tiene ese recurso, de repente puede decir, correcto, siéntate, te voy a educar. Pero qué lástima que cuando de repente vas a ver otro reforzador, el reforzador que le dice, no, tú come nomás. ¿Quién te ha dicho que una alita te va a hacer daño, una salchipapa te va a hacer daño? Come nomás. O sea, no tenemos una cultura alimenticia también. ¿Mm? Y a eso también hay que determinar que en las escuelas, ¿no? En las escuelas hace mucha falta, sobre todo en las nacionales, ¿no? Hace mucha falta que la formación de una cultura deportiva sea asociada por un lenguaje general. Porque a veces el profesor de educación física en las escuelas trabaja solo. Y a veces sería interesante que el Departamento de Educación Física trabaje con el Departamento de Salud Psicológica. Sería espectacular, pero la realidad es que trabajan aislados. Entonces, señores, ¿a dónde apuntamos? Si sabemos que la escuela es la base formativa de donde yo trabajo el tema de familia y estudiante. ¿Mm? Focalizamos una práctica del deporte rey, el fútbol. Pero después, ¿qué hacemos? Bebemos, nos emborrachamos, hagamos campeonatos, nos emborrachamos. ¿Mm? Y esa percepción que tienen los estudiantes, ¿Mm? No hay una toma de conciencia, no hay una toma de posición. Por eso que yo desde aquí también les animo a todos vosotros que todos hagamos una coalición en los colegios. Desde mi propia experiencia y observatorio profesional, las veces que me ha tocado asesorar las infinidades de colegios nacionales y colegios particulares, siempre he dicho que hay un tridente. ¿Cuál es el tridente? Se le llama el tridente de intervención efectiva en salud integral. El primero, el Departamento de Salud, perdón, el Departamento de Educación Física. Departamento, porque los docentes de educación física tienen una labor importante. Segundo aliado, el Departamento de Salud Psicológica o Psicopedagogía. Tercer aliado, Departamento de Disciplina. Si estos tres aliados en una institución educativa trabajan de la mano, entonces vas a tener una efectividad importante en la formación de ese alumno que se va a vincular a una disciplina deportiva. Pero si cada uno empieza a trabajar por su lado, entonces vamos a hablar de lenguajes no compartidos. Siguiente, mi querido amigo Luis Rimachi. Tenemos
en el desarrollo de la psicología del deporte, los aportes teórico-prácticos, ¿no?, que aporta la psicología deportiva, como les decía en un momento, tienen como punto focalizado a los Estados Unidos, ¿no? La potencia que siempre ha estado iniciando lo mejor de lo mejor, ¿no? Y siempre que miro a Estados Unidos también miro a Cuba, ¿no? ¿No? A Cuba. Cuba, que invierte en educación. Cuba, que muchas veces nosotros tenemos que aprender de esos tipos de países y a veces nosotros que somos, como lo decía Raimondi, ¿no? Somos un mendigo sentados en un banco de oro. Tanto que explotar y nos explotan. A Goleman Gris, como el padre de la psicología deportiva, americano él, propuso muchos estudios que luego derivaron para las mejores potencias. En ese tiempo Alemania Federal, Rusia, Checoslovaquia. Uh-huh. Pero hay un tema bien interesante, el método de entrenamiento llamado la autorregulación, un primer método aplicado dentro del campo de la psicología deportiva en aquellos tiempos. Entonces, dentro de esa posición, nosotros podemos ver, pues, que aquí se experimentó por primera vez con los astronautas. Y luego, este método de las autoinstrucciones pasó ya a ser aplicado a estas élites de países y a sus canteras deportivas, ¿no? El método consistía como ya los deportistas iban generando algunos conocimientos propios y de esa manera, mediante esos conocimientos, iban ellos impartiendo posiciones interesantes en sus competencias. Revisar la historia de la psicología deportiva es bastante amplia, porque así como está fundamentada las diferentes escuelas, como la escuela conductista, la escuela psicoanalista, la escuela humanista, la escuela Gestalt, todas que aportan mucha información y mucha enseñanza a la ciencia que es la psicología. Aquí también se hablaron de muchas investigaciones que hasta el día de hoy muchas de ellas son adaptables, sobre todo a las experiencias más exitosas que podemos ver con clubes, en este caso a nivel de fútbol, como el Real Madrid o Barcelona. Y si hablamos a nivel de baloncesto, ¿sí?, equipos que, por ejemplo, en algún momento dieron mucha talla, como Los Ángeles Lakers, ¿no? Y que luego experiencias nacionales como la que hizo la Argentina, ¿no? En aquella Olimpiada tan recordada cuando se le ganó al Dream Team americano, ¿no? La generación de oro. Uh-huh. Esa bendita generación que quien se ha detenido de repente, porque mirar a la Argentina es mirar un básquet más cercano a nosotros, ¿no? Y verdaderamente ver esa experiencia de esa generación de oro nos enseña mucho. Que vamos a ver algunas cositas de ahí porque hay algunos indicadores que les he traído para compartir. Muy bien, Luis. Siguiente lámina para los oyentes. Carlos Orriarte Reina. Tenemos las áreas de intervención de la psicología deportiva. Y bueno, vamos a desglosar un poquito aquí, porque después imagino que vamos a tener del público algunas preguntas. Y dentro de estas áreas de intervención de la psicología deportiva, tenemos 5 indicadores interesantes. Riera, quien aporta en este estudio llamado Introducción a la Psicología del Deporte, que les invito a revisar, ¿ya?, aporta que la psicología deportiva interviene en el entrenamiento, interviene en la competencia, interviene en la dirección
y escúchenme bien, todos aquellos que son dirigentes en la intervención de entidades deportivas, en el arbitraje y también en el público. Vamos a desglosar un poquito esto puntualmente. Cuando nosotros hablamos sobre el entrenamiento, hay que también ser muy sinceros. Hablar de entrenamiento, y aquí no me va a dejar mentir mi gran amigo Luis Rimachi y todos los entrenadores de la zona de Lima Este, que cuando uno habla de entrenamiento es como el reto más importante que se plantea. Porque empezamos, no, profesor, qué cansado, profesor, ya quiero la pichanga, profesor. Y a veces eso es un tema que no viene del propio niño o del propio adolescente o del propio joven, sino que aquí parte un término de disciplina. Parte un término de disciplina. La pregunta, aquí tiene una doble tarea el entrenador. No solamente la de entrenar, sino la de cultivar una estructura disciplinaria. ¿Y qué es disciplina? ¿Qué? ¿Llegar al entrenamiento, agarrar la pelota, decir lo que dice el entrenador? No, disciplina merita una serie de características. Estilo de vida, la manera como llegas a los entrenamientos, porque también nosotros tenemos que saber que el tema de la psicología deportiva aplica mucho en los entrenamientos porque tenemos el tema de los egocentrismos. Entonces, también el entrenador tiene que estar en una configuración interesante de decir, bueno, yo no voy a ir a entrenar, profesor, que entrenen ellos. Pero tú tienes que ir a entrenar porque tú eres parte importante del equipo. Sí, profesor, pero tengo que hacer otras acciones. Entonces, ahí entra a tallar. Muy importante. La psicología deportiva. Ahora, la pregunta que le hago a todos los entrenadores. No todos contamos con un acompañamiento técnico, ¿correcto? Un acompañamiento técnico, ¿qué cosa significa? Que el entrenador esté pues asociado a quién, a un psicólogo deportivo, a un asistente que pueda estar asesorándolo. No hay presupuesto. Es la primera pregunta. No hay presupuesto. Entonces nosotros tenemos que empezar a generar una construcción importante en esta situación, que ya después vamos a dar algunos puntos importantes, ¿no? La competencia. Ese es otro tema que nosotros debemos identificar, donde la psicología deportiva aterriza. ¿Y cómo preparo yo a mis jugadores? ¿Cómo yo preparo a mis canteras a un tema de competencia? Y acá vamos a tener que hablar mucho del perfil del entrenador y el perfil del presidente del club y de todos. Al final todos queremos ganar, pero también un tema de competencias. Tenemos que aprender mucho de nuestras debilidades, porque es la debilidad la que te hace fuerte, ¿no? Y escuchaba la vez pasada a mi colega, ¿no? Ángel Corrales, que le hicieron una entrevista en una página en Chosica. Y bueno, saludarlo también desde aquí. Y él hablaba mucho de su perseverancia, ¿no? Algo que yo aplaudo, ¿no? Él siempre ahí en la losa deportiva lanzando, y a veces le decía, oye, no vas a entrar a clase, después voy a entrar a clase, pero él estaba enfocado en esa meta. Entonces es muy importante también como cuando nosotros nos planteamos objetivos en un tema de competencia, sea un objetivo
que también tenga una alineación de todos. Y cuando no hay ello, hay diferencias. ¿Correcto? Y ahí la psicología deportiva tiene una actitud importante. La dirección de entidades deportivas, ¡oh Dios! Las papas queman, la sartén arde. Aquí, la psicología deportiva entra para empezar a desarrollar planes efectivos de acción, planes de desarrollo, donde prácticamente los clubes no solamente se armen para un campeonato, sino que los clubes tengan un trabajo, incluso de armado de presupuestos, de gestión, de planificación, de organización, de dirección y sobre todo también de mucho control. Pero allí hay un reto bastante grande. Qué importante es trabajar con las dirigencias. Qué importante es sensibilizar al dirigente, porque es de allí donde se trabajan los efectivos procesos para lograr los resultados que mañana más tarde van a ser honor y gloria para todas las personas que componemos un club o academia. El arbitraje, otro tema interesante, donde la psicología deportiva también tiene que intervenir en darles herramientas a los árbitros para que los árbitros entren a un tema de estabilidad con los jugadores. Y tengo una magnífica experiencia cuando conversé con un gran amigo árbitro. Y él me decía, amigo Junior, tú que eres psicólogo, termino con los partidos y a veces llego a mi casa y descargo con mi esposa o descargo con mi hijo. Y no está más que decir, porque los árbitros pueden tener pues una carga interesante en cada partido. Las lisuras, los malos entendidos, les quieren pegar. Y ahí también tiene que haber un trabajo importante de la psicología deportiva, en cómo también nosotros trabajamos con esta población de los árbitros de las diferentes disciplinas, para poder darles herramientas y para que también no caigan en un efecto burnout, ¿no? A toda mi audiencia, el burnout, que ya llega a ser prácticamente una disfunción que nos provoca un agotamiento y un agotamiento emocional bastante terrible. Y el público que muchas veces puede ser un público hostigador, o un público que nos meta presión, o un público que de repente empiece a generarnos en nosotros estados de mucha tensión o ansiedad. Qué importante también la enseñanza de cómo manejar esas presiones con multitudes o con palabras, que si el jugador o el deportista o el dirigente o el mismo coach no está estable, entonces podría generar disfunciones bastante terribles. Bien, entonces quiero que esto, por favor, quienes me escuchan en esta transmisión, tomen nota, porque es importante que ustedes tengan estos indicadores y donde la psicología deportiva hace su accionar. Siguiente, mi querido Luis Rimachi. Luisito Rimachi, eso es. Bien, y aquí vamos a hablar un poquito ya entrando a esta parte de ponencia para luego pasar a la parte de retos y aportes, ¿ya? Sobre el rol del psicólogo del deporte en el alto rendimiento, ¿ya?
porque verdaderamente nosotros tenemos que saber cuál es el rol del psicólogo, ¿no? En este proceso de alto rendimiento, ¿no? Y aquí sí quisiera, quien está interesado, tome algunos datos y bueno, si hay alguna pregunta luego la vamos a tener que hacer porque es importantísimo que cada uno de vosotras y vosotros quienes están escuchando ahora este live, sepan de que necesitamos no solamente ver lo que hace un momento les dije, sino justamente preparar toda una estructura importante para un trabajo efectivo de nuestras canteras, para un trabajo efectivo de nuestros equipos, ¿ya? Porque a veces también el padre de familia piensa, porque eso tiene que ver con un tema de cultura, y a veces el padre de familia piensa y dice, ¿no? Profesor, quiero ponerlo a mi hijo a que juegue básquetbol. Pero a veces lo quiere poner ¿cuánto? Lo quiere poner solamente para enero, febrero, y después los demás meses se olvidó. Importante que todos los entrenadores asuman con sus grupos de padres una responsabilidad formativa, porque al final no puede ser solamente un tema de ocio. Y si va a ser de ocio, entonces busquemos también un compromiso de responsabilidad. Correcto. Porque hay que entender que cada uno en sus canteras formativas, en sus academias, ¿cómo se llama? En los grupos que se pueden encontrar, tiene que hacer un trabajo a largo plazo, largo plazo. ¿Y por qué no? Que esa experiencia se replique. ¿Por qué no nos ponemos en algún momento a pensar, mi querido Luis Rimachi, promotor de Mundo Básquet, ¿por qué no se arma un manual de buenas prácticas, por ejemplo, en Lima Este? ¿Por qué no se empiezan a organizar todos los entrenadores de Lima Este y empiezan a formar un manual de buenas prácticas, cada uno desde sus experiencias? Y esas experiencias pueden ser replicadas a nivel de todo Lima Este y de allí saltar a una experiencia macro. Hay experiencias muy interesantes que yo estoy revisando siempre. Por ejemplo, en provincia hay una institución llamada Al-Star, creo que es en Trujillo, que hace una buena iniciativa también y con un trabajo psicológico espectacular. Entonces, experiencias acá en Lima Este las hay. Embajadores, entrenadores que se han formado, entrenadores que se han capacitado, los hay. Entonces tenemos ahí capacidad y talento para poder desarrollar grandes cosas. A veces si vamos a actuar nosotros de manera egoísta, a veces el egoísmo no nos va prácticamente a llevar a nada. Y eso vamos a verlo ahora. Bien, tenemos la evaluación clínica. A ver, es importante, y acá voy a dar acá ya netamente aportes, es importante que cuando nosotros hablamos de la evaluación clínica, que cada uno en sus programas formativos de baloncesto, fútbol, vóley, los deportes que se puedan dar, ¿ya? Tenemos que trabajar los siguientes indicadores. Entonces, empezamos, ¿no? Primero, con la estabilidad afectiva. Tenemos que evaluar la estabilidad afectiva del jugador, o en este caso, del participante que yo lo empiezo a captar y que lo voy a empezar a formar. Por eso es importante la evaluación clínica. Y eso va con un formato de ficha en sus historias. Por eso que todos ustedes tienen que manejar un FAI en sus academias. Un área que al menos tenga un desarrollo bastante importante con este seguimiento. Lo pueden trabajar de repente con un psicólogo, una psicóloga que quiera hacer algún tema de prácticas y con una supervisión arriba. Hay que tratar de ver cómo ustedes no descuidan la parte psicológica, que es importantísima. La evaluación clínica también trabaja la estructura cognitiva. Cuando yo me refiero a la estructura cognitiva, me estoy refiriendo a estas funciones: pensamiento, percepción, atención, memoria y lenguaje. Tenemos que generar evaluación de estas 5 funciones cognitivas.
de estas 5 funciones cognitivas. ¿Correcto? ¿Ya? Y que si no las evaluamos, ¿ya? Vamos a tener algunos problemas. Y eso tenemos que tenerlo desde la base. Luego, las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, otro tema de evaluación en esta ficha. Muy importante. Cómo tenemos que trabajar esos indicadores en este nuevo prospecto de repente de jugador o de deportista. ¿Mm? El control de los impulsos, que muchas veces todos nosotros, todos, incluyéndome, todos, hemos desbordado. Pero somos humanos y para eso nosotros tenemos que tener ciertas estrategias de control que también se identifican en la evaluación clínica, ¿ya? La tolerancia a la ansiedad. Este es otro indicador que también se trabaja en la evaluación clínica. Ahora, ¿qué cosa es la ansiedad? ¿Qué ansiedad, psicólogo Oscar Jr. quiere comer y comer? No, por favor. En temas clínicos, hoy día no es un tema de ansiedad, pero hay que saber que la ansiedad es el primer indicador para yo de repente aperturar mañana más tarde un trastorno psicológico. Y si nosotros no sabemos identificar y tener tolerancia a algunos indicadores ansiógenos, y esos indicadores ansiógenos no los sabemos trabajar, evaluar y sobre todo darle un tratamiento, entonces ahí tenemos a tener una gran carencia, ¿no? Tenemos que tener esa parte de un tema de mucha atención. La regulación de la autoestima, que también va como parte de la evaluación clínica. Cómo regular tu autoestima. De no creerte, pues, que eres el egocentrista. Oh, sí, yo pues sí, porque yo soy más grande que todos. Sí, porque yo ya he recibido la felicitación del entrenador. ¿Mm? Y yo soy quien soy aquí. No, no. Aquí el tema pasa por, tenemos que regular y eso es parte de la evaluación clínica. Y lo más interesante, la dinámica familiar. La dinámica familiar, que es la familia. Entonces, ¿cuántos de mis entrenadores, profesores, nos preocupamos muchas veces por el tema de la familia? Las visitas domiciliarias. Y poder darles un acompañamiento a la familia. Porque a veces la familia también son los primeros que dicen, no, el básquet no te va a dar dinero. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Ya no voy a invertir en eso, pero carambas, hemos hecho algo, por ejemplo, aquí se puede trabajar mucho un proceso de psicoeducación. Y la psicoeducación va a ayudar mucho. Por eso la importancia de que todos los entrenadores entren con un curso básico de habilidades sociales y habilidades blandas para que puedan ellos tener herramientas y con eso abordar a sus familias de sus canteras. Entonces, Luis Rimachi, no estaría de más que mañana más tarde armes un curso formativo y donde se buscan los auspicios. Y se arma un tema completo, porque en realidad, más allá que los entrenadores tienen que saber técnicas, sistemas y una serie de elementos, pero ¿dónde está la parte humana, funcional de la familia que mañana más tarde es el motor y motivo de nuestro futuro jugador o jugadora? Entonces ahí tenemos un reto también importante que desarrollar, que trabajar. Bueno, luego viene la evaluación de las habilidades psicológicas que intervienen allí. Ahí puedo hablar, por ejemplo, de la ansiedad en esa evaluación hay que ver la ansiedad en todo su contexto, si en realidad el jugador o el futuro jugador o mi alumno, mi alumna sufre de algún cuadro ansiógeno. No lo sabemos porque hemos tenido desde mi experiencia y observatorio experiencias de niños y adolescentes
que porque perdieron un partido, Dios santo, entraron en un cuadro, por ejemplo, de anedonia. ¿Qué cosa es la anedonia? La anedonia es un estado por el cual la persona pasa por estados melancólicos simplemente fluctuantes. Son pasajeros, pero muchas veces los padres dicen, ya no lo voy a llevar, profesor. ¿Pero por qué no lo vas a llevar? ¿Por qué no lo vas a traer? ¿Qué pasa? Tiene mucho talento. No, es que mi hijo se pone muy triste cuando pierde. Mi hija se pone muy triste y el profesor le dice, no se preocupe, señor, hay que enseñarle a que se pierde y se gana. ¿Y cómo sabemos si en realidad el niño o la niña, el adolescente o la adolescente o el propio joven está pasando por un estado de anedonia? Y eso se hace en la evaluación de habilidades psicológicas que intervienen en el rendimiento deportivo. La motivación es otro indicador. ¿Qué pasa cuando no hay motivación? Puede pasar también que se presente un indicador de abulia. ¿Y qué cosa es la abulia? La abulia es cuando la persona se queda inerte. Oye, pero muévete. Oye, pero haz. Entonces de ahí me acuerdo yo las sabias palabras de Simón Paredes, uno de mis primeros formadores de baloncesto. Entonces Simón Paredes decía claramente, a veces cuando nosotros vemos en un jugador que no responde, entonces ya yo necesito derivarlo. Entonces ahí la importancia de un cuerpo técnico profesional, ¿no? Porque es importante, es habilidoso, pero hay que evaluar qué está pasando con sus habilidades psicológicas. El grado de conciencia es otro tema que también se evalúa. La imaginación, porque también ahí es un tema donde dice, ya profesor, ya entrenador, le vamos a ganar aquí, le vamos a ganar acá. Oye, vamos trabajando con orden. No, pero no podemos hacer. Entonces a veces hay algunos que no tienen tolerancia a perder. Y después todo ese día están que se agarran la cabeza. Y están que culpabilizan, y culpabilizan, y culpabilizan, y la culpa los persigue, y la culpa los persigue, y llegan con todos esos dotes y prácticamente no hacemos nada. La integración intrapersonal, cuánto me conozco yo como persona y cuánto me conozco como jugador, ese es otro tema en esa evaluación. La orientación hacia el rendimiento, cómo oriento y cómo desarrollo en él la capacidad de que pueda rendir. La claridad de objetivos, es claro en su objetivo, logra el objetivo y todo eso tiene indicadores y mediciones. Luego la intervención clínica, como el tercer punto, ¿ya? Una cosa es la evaluación y otra cosa es la intervención. En la evaluación identifico con instrumentos. En la intervención, en el acto, identifico. Entonces, podemos ver problemas de jugadores o de jugadoras o de alumnas o de alumnos que presenten anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, crisis de angustia, trastornos obsesivos compulsivos. Esos son los más terribles. Los más terribles. Quieren ganar sí por sí. Y si no, se van y te hacen un escándalo terrible. Depresión. Sobre todo aquellos que desarrollan una depresión mayor o un estado maníaco depresivo, que se le conocen como los trastornos bipolares del tipo 1. Y los trastornos adaptativos. Eso es muy importante hacerlo en la intervención clínica. Entonces pregúntense, mis queridos entrenadores, pregúntense, mis queridos profesores. Por eso les dije, en el colegio debemos trabajar con el tridente de intervención en salud integral. Y en sus academias y clubes, desarrollar estos componentes que yo se los he puesto hoy aquí, porque es importante que ustedes tengan estas herramientas y ya nos pongamos las pilas, porque la psicología deportiva es vital, vital en el desarrollo
del futuro competente que desarrollará logros y que desarrollará éxito y que será ejemplo de muchos y de muchos. Finalmente, la intervención de la psicología del deporte. Entonces, acá tenemos que trabajar técnicas de relajación, técnicas de respiración, muy importante, las técnicas de respiración, los ejercicios de concentración, muy importante también, porque hay muchos que pierden esa concentración y el entrenador les dice, ¡hey! Y cuando dices, ¡hey!, en lugar de que el jugador despierte, ¡pum!, se bloquea. ¿Y por qué se bloquea? Porque hay estructuras que no se han trabajado justamente en esta área. Ejercicios de toma de decisiones, ejercicios de autohipnosis, que también hay unas experiencias fabulosas, de autohipnosis, que también las trabaja el psicólogo deportivo con los jugadores. Las técnicas de comunicación asertiva, una técnica espectacular que utilizó, por ejemplo, el Dream Team, de esa bendita generación de la Argentina. La comunicación asertiva. Las técnicas cognitivo-conductuales en este sentido de cómo yo readapto mis pensamientos. Bueno, ¿para qué voy a ir si igual vamos a perder? Entonces, si ya estás pensando así y tú le dices, oye, pero no, adelante, tú vas a ganar. Entonces te escucha, te mueve la cabeza y en el partido es un desastre. Y al final tú dices, pero si yo le hablé, pero si yo le dije, pues ya sabes muy bien que no tuvo funcionamiento, porque hay que trabajar ahí con una técnica cognitivo-conductual. La técnica cognitivo-conductual te ayuda a desarrollar pensamientos razonables, pensamientos no razonables. Pensamientos razonables son los pensamientos que trabajan una actitud positiva. Pensamientos no razonables significa que no sirven. Y para desaparecer esos pensamientos no razonables necesitamos esta técnica. Las técnicas de motivación y la capacitación, la más importante, la capacitación del trabajo en equipo. Y la que a veces muchos no las tienen y nos crea un tema de falencia bastante interesante. La desmotivación. Oye, mete la canasta, o no hiciste esto, o no hiciste aquello, entonces ya se desgana, ya no es lo mismo, y esa lectura a veces es contagiada por todo el equipo y ya no hay una condición importante que se tiene que hacer. Bien. Luis, ¿estás allí? Sí, Junior. Perfecto, muy bien. Sí, Junior, Vamos estoy acá. a la siguiente lámina. Escuchando. Junior, una consulta, Junior. Dime, Antes de Luis. comenzar el siguiente, una consulta. Justo estoy escuchándote un poquito de hablar de la psicología. Como tú dijiste, cuando tú al chico le dices, hey, le gritas, tú mismo dices, se bloquean. Pero hay otros que tú le gritas y no se bloquean. ¿Por qué es? Explico para toda la fanaticada y para todos los oyentes. Primero que nada, saludos a mi amigo Panta, que he visto un saludo por ahí, a mi amigo Carlos Oliar Reina, saludos también. Y a todos los oyentes que están escuchando. Hagan sus comentarios para poder yo también leerlos en pantalla y saludarlos. Y a quienes no me conocen, también les mando un gran abrazo y saben que estoy acá para servirles. A ver, aquellos que no se bloquean, es que estamos hablando que existe un proceso cognitivo de mucha mayor adaptabilidad. ¿Y qué significa eso? Que ellos tienen mucha tolerancia a la frustración. Entonces, un grito tuyo es como que tú les activas adrenalina. Y voy a hablar de la adrenalina porque es un neurotransmisor que activa las ganas y energía. Pero también hay que saber que cuando el entrenador activa ese ímpetu, ese liderazgo en el jugador, hay que también identificar si el jugador, después de, a pesar de haber hecho su mejor esfuerzo, no logró lo que se tuvo que lograr,
El entrenador tiene que tener, ¿qué cosa? El acompañamiento. ¿Por qué? Porque ese jugador le hizo caso todo al entrenador, había entrenado toda una semana, puso su mejor esfuerzo, pero perdimos. Entonces, el entrenador aquí tiene la función de hacer un acompañamiento. En este tema de acompañamiento, significa que hay que darle todo una guía durante toda esa semana de trabajo que se viene. Mensajes, palabras de apoyo, video. Ahora que tenemos la tecnología, por ejemplo, la semana antepasada sí fue, estuve dando una capacitación para casi 18 docentes de la ciudad de Ayacucho, todos profesores de educación física, y justamente les hablaba lo importante que es alentar a sus alumnos ahora con todas las tecnologías audiovisuales que existen, ¿no? Entonces los videos motivacionales, ¿no? El tema, incluso esto lo conversaba con un gran amigo mío, el coach Carlos Anelato, que ya muchos de ustedes lo conocen, entrenador del Club de Regatas Lima, y que siempre cuando hemos tenido conversaciones juntos, yo he tratado de aportarle algunos conceptos técnico-profesionales en cuanto al tema de salud psicológica y también aportándole también lo que siempre he querido, ¿no? Que clubes grandes como Regatas Lima, por ejemplo, hagan extensiones, ¿no? Que sería lo más interesante, ¿no? O sea, clubes que tienen toda una solvencia económica, armen sus extensiones de formación o extensión hacia la comunidad, ¿no? Porque ellos tienen mucha formación internacional y hay muchas personas que estarían gustosas de aprenderlas. Pero bueno, eso es un tema muy aparte y que siempre va a generar algo de controversia porque ahí hablamos de dos ramas diferentes, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía. Entonces, el tema de aquel alumno o jugador que le gritas y se desordena, entonces ahí sí, uno como entrenador tiene que ver la manera de dos alternativas. Uno, si él se alienta con una palabra tuya o con un acompañamiento, excelente. Entonces fue solamente un tema de bajoneo. Pero si sabes que eso no pasa y volvemos a ver la inestabilidad, entonces yo ya sugiero una evaluación. Y ahí tendrías que agarrar el primer ítem, la evaluación clínica de la mano con la intervención. Porque había que descartar si por ahí él de repente no tiene algún tema de trastorno desadaptativo. No sabemos. O tiene de repente algún cuadro de ansiedad, porque hay que recordar algo para todos mis oyentes, que los cuadros de ansiedad a manifestaciones clínicas a nivel, por ejemplo, conductual, hay emociones negativas. Y esas emociones negativas no es porque el chico tenga problemas en la casa. Sáquense esa etiqueta a todos los docentes que me están escuchando esta noche. No. Aquí no se trata, tiene problemas en su casa. No. Muchas veces el chico está muy bien en su casa. El tema pasa por una regularidad de los pensamientos y una regularidad de las percepciones asociadas al aspecto emocional. Y recuerden todos que los procesos afectivos están caracterizados por 4 puntos: las emociones, los sentimientos, las pasiones y la motivación. Luis, ¿me escuchaste? Sí, Junior, sí. Sí, sí. Perfecto, Buena perfecto. explicación, Junior. Entonces eso es muy importante, claro. Entendido. Sí. Ahora, Junior, sí, en este tiempo de pandemia, algunos chicos que hacían deporte, jugaban o hacían campeonatos, ahora que no se pueden hacer, también afecta psicológicamente y cómo Eh, ellos pueden solucionar ese psicológico cuando están en casa. ya, muy interesante pregunta la que me haces, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer ajenos a que en todo este cuadro que estamos pasando ahorita, verdaderamente, pues, para todos ha sido una readaptación, ¿no?
En todas las esferas, los seres humanos nos está costando de alguna u otra manera volvernos a replantear muchos estilos de vida o acciones que nos merecen por esta pandemia. Los adolescentes, ahora, definir un poco el marco de vida, ¿ya? A ver, vamos a tratar de ilustrar a la teleaudiencia. La primera infancia, de 0 a 5 años. La segunda infancia, de 6 a 8. A los 8 años, el niño deja de ser niño. 9 años es puber. 10 años. 10 años. Hasta los 19 años. No lo dice su psicólogo Oscar Jr. OMS, Organización Mundial de la Salud. La gran adolescencia, de 10 a 19 años. Entonces tenemos que hablar de la segunda infancia, porque nosotros empezamos a trabajar de repente parte de la primera, 5 añitos, segunda infancia, 6, 7, 8, 9 años que son los púberes, y agarramos en nuestra gran mayoría a los adolescentes, que empiezan desde los 10 años hasta los 19, y ahí tenemos las diferentes canteras que ustedes ya conocen. Entonces, definitivamente, la etapa de vida adolescente es la etapa que va a generar en nosotros prácticamente este desajuste de riesgos. Y verdaderamente sí, ¿no? Por ejemplo, conversaba con Luis Requis, ¿no? Quien es el director técnico del Club Espartanos. Y él ahora está haciendo las clases y me decía, oye, ¿sabes qué, Junior? Vamos a tener que fortalecer algunos aspectos importantes en salud psicológica de mis alumnos, porque a algunos les cuesta accionar. Y eso verdaderamente ya no escapa de uno que es entrenador, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el confinamiento, quiero que lo escuchen todos, está generando ya secuelas. Y esta secuela es netamente lo que se va a venir después de todo esto. Tenemos que prevenir, y lo decía esto la semana pasada en una ponencia, la posibilidad que se acentúen trastornos de estrés postraumático y trastornos de adaptación. Recordar que cuando yo utilizo el término trastorno, me estoy refiriendo a que vamos a tener que aplicar administración de psicofármacos. Entonces, la idea está, por eso lo vengo diciendo constantemente desde que empezó la pandemia, que nosotros tenemos que dar herramientas para que nuestra población que estaba adaptada a una regularidad, ya sea deportiva, laboral, académica, esto no vaya más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad ahora de los entrenadores? Más allá de entrenar, yo les sugiero a todos los que me escuchan o a los que van a ver luego después esta transmisión, que por favor le den 1 hora o ya media hora dentro de toda esa semana que ustedes le dan entrenamiento a sus chicos y chicas, niños y niñas, adolescentes mujeres, adolescentes varones, de un poco de atención de cómo están. Podemos hacer un conversatorio. Y si ustedes detectan algo en ese conversatorio, que lo pueden hacer una vez en toda esa semana de entrenamiento que tienen, compartir en diferentes horarios, pues busquemos ayuda de soporte, pues, ¿no? Renovando espacios, construyendo nuevas sociedades. En 15 días va a estar lanzando el programa Soporte frente al COVID. Y este programa está ofrecido para todos aquellos que requieran algunas capacitaciones o atenciones en el brindar herramientas y sobre todo lo que es la capacitación de los primeros auxilios psicológicos, conocido como el PAC. Y esto va a ayudar a generar un soporte importante. ¿En qué cosa? En que ustedes les puedan brindar a sus alumnos, a sus deportistas. Y si eso amerita un acompañamiento psicológico posterior, hay que hacerlo, pero eso tiene que ser con el asesoramiento tuyo hacia los padres, ya sea la señora o el señor, o la señora o el señor.
Luis Rimachi. Seguimos, Bien, Junior. bien, muy bien, Luisito. Seguimos, seguimos. Bien, saludos a los que están conectados, ¿ya? Salúdalos a los que están conectados. Bien. Sí, saludos. Sí, saludos. Saludos a todos que nos siguen, que nos conectan. Tienen sus preguntas, hagan sus preguntas. Ahí nomás dejan un Perfecto, mensaje y perfecto. le preguntaremos al licenciado psicólogo Junior Bedregal. Muy bien. Ya, Siguiente, Junior, mi querido Luis. seguimos. Ya. Haz una pausa ahí. Vamos a hacer un análisis. Antes de presentar, necesito hacer un análisis de estas imágenes. No las he puesto por gusto. A ver, estas imágenes yo las estoy compartiendo aquí en esta presentación porque cada imagen representa un aporte para la comunidad que me escucha, ¿ya? Quiero hablar de la primera imagen donde ustedes pueden ver la cabeza que me lleva a ese pívot. Correcto, ya. Ese campeonato fue un campeonato para lo personal de un reencuentro con muchos amigos míos, mucho mayores que yo, algunos de ellos, ¿ya? Que fue pues el campeonato que organiza la Asociación de Colegios, de ex colegios religiosos, ¿no? Lo que es el campeonato de lo que es la DECORE, pues es el ATEXCORE, ¿no? Quien les habla terminó su colegio en el Colegio Santa Rosa de Chosica, ¿no? Colegio a la cual le debo mucha gracia, ¿no? Por la formación que hizo, sobre todo con la Congregación de Padres Agustinos. Y bueno, esta foto yo la quiero poner y abajo pongo el tema de resiliencia, porque qué importante es que ustedes, mis queridos entrenadores, formen a sus jugadores con la capacidad de saber no amilanarse. Parece mentira cuando ellos se enfrenten a personas mucho más grandes o con mucha mejor complexión o biotipo, como ustedes lo están viendo ahora en pantalla. Qué importante es que nosotros desarrollemos el nivel de capacidad y también el nivel correcto donde tú sepas aceptar lo que tienes y lo que no tienes. Porque el día que el jugador acepte lo que no tiene, entonces vas a poder tú enfrentar la situación. Y como ustedes pueden ver en esa imagen, ya el equipo atacaba, pero yo estaba ahí detrás de ese muro. Y ese muro me decía, creo que si no me equivoco es Kusalovic, el jugador que era en ese tiempo de María Reina. Entonces decía, pues, que, o sea, hay un tema de palabra, hay un tema de forcejeo, y nosotros también como preparadores, como docentes, como entrenadores, tenemos que trabajar mucho con la parte psicológica para que eso también no te amilane. Y si tienes que marcarlo, lo tienes que marcar. Y acá tenemos a Sprigwell, ese jugador también de la NBA, que en muchas de sus entrevistas decía que tenía que entrar en medio de tierra de gigantes. Pero aún así, sabía qué capacidad tenía y qué capacidad no tenía. Y eso te da pues una dirección de poder generar ello, ¿no? Con esto les pido a los que me escuchen desarrollemos resiliencia en nuestros jugadores. ¿Qué cosa es la resiliencia? La capacidad que ante la debilidad tú generas fortaleza. Transformas la debilidad y la haces en fortaleza. La siguiente foto. Esa foto es también muy importante porque les comento a los televidentes que fue un campeonato amateur en Chosica, donde como ustedes pueden ver, todos los que estamos allí no estábamos en forma. Gorditos, muy flaquitos, no llevábamos un ritmo de entrenamiento como se debe llevar. Pero ese campeonato, mis queridos oyentes, lo terminamos invicto. Y ahí está un gran amigo mío, que en paz descanse. Y ahí también pusimos a prueba la resiliencia.
porque cada uno de nosotros sabía la capacidad que tenía y lo que no tenía, pero se logró. La importancia de la aceptación. Entonces se pudo ganar a equipos de repente arrastrando, pero se ganó. Y fue una experiencia que en lo personal me queda bastante marcada, porque nos juntamos ese grupo de amistades que ustedes ven ahí, porque todos éramos amigos, decidimos presentarnos gracias a la motivación de una persona, ¿ya? Y bueno, ¿no? Fue que se trató de desarrollar y se midieron pues las capacidades, ¿no? Como de alguna u otra manera siempre lo voy a decir. Ninguno de nosotros quería entrar como ganador, pero se dio lo mejor en esa primera rueda. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, debajo de la siguiente foto que ustedes ven abajo, ¿no? Otro bonito recuerdo de resiliencia, muy interesante. De acá un gran saludo a mi amigo Coquito Corrales, ¿ya? Saludos para él, saludos para papá Pizarro, hijo Pizarro, y para mi amigo Toño, ¿no? Un equipo bastante interesante, muy bonito, y se quedó tercer puesto. Se quedó tercer puesto en la Liga de Chosica. Y también, desde aquí también mis saludos al profesor Marco Rea, que también estuvo ahí con nosotros. Y una gran palabra del profesor Marco Rea, ¿no? Que siempre la voy a rescatar. Somos los que somos. Y yo recuerdo que le dije al profesor Marco Rea, profesor, gracias, ¿no? Porque usted siempre, somos los que somos y demostremos la capacidad. Esa palabra de demostrar la capacidad es muy interesante que ustedes también la analicen y la desarrollemos, ¿no? Porque a veces cuando uno entra a una cancha dice, ¿y podré hacer bien las cosas? ¿Y si recibo las críticas? ¿Y si me dicen esto? ¿Y si me dicen aquello? Entras con una serie de complejidades, ¿no? Pero qué importante el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra es muy importante. Y a veces ese poder de la palabra tiene que ser una palabra pues, que sea entusiasta, animada, y verdaderamente pues este equipo del Bosque, del Country Club del Bosque, fue un equipo, una experiencia muy bonita, ¿no? Y que se dio y se hizo un bonito trabajo, y bueno, esperemos que prontamente se vuelva a presentar pues para la liga, ¿no? Bueno, estas tres fotos yo le pongo este nombre, resiliencia, ¿no? Ante la debilidad, fortaleza, ¿no? Y bueno, por ahí vi un comentario de mi amigo Peter Sánchez. Saludos, Peter. Felicitar también, por ejemplo, a Peter, ¿no? Peter, que ha hecho un trabajo muy interesante con el equipo de Chacla Bayards. Se ha hecho un trabajo muy interesante en las canteras que él ha desarrollado. Y bueno, ¿no? Pienso que iniciativas como las que están haciendo equipos aquí en Lima Este tienen que seguir teniendo reforzadores. O sea, vuelvo a recalcar que las buenas prácticas empiecen a generar coaliciones, ¿no? Que las buenas prácticas que se están dando empiecen a tener efectos bastante sumatorios, porque sí se puede, sí se puede. Lo mismo que ahora, por ejemplo, lo ha hecho mi amigo Cristian Montes, ¿no? Que también estoy muy, muy contento. Un saludo para Cristian desde aquí. Santa Rosino también él, ¿no? Nos dirigió también en el Adecore. Y de alguna u otra manera, pues, está teniendo mucho éxito. Pienso que esas experiencias también
quienes han estado promoviendo siempre esas acciones, también pueden ser replicadas, enseñadas, ¿no? Y poder hacer, ¿no? Luis Rimachi, que ha sido parte también de todo ese programa de formación de EFA, ¿no? EFA, ¿no, Luisito? EFA, ¿no? Que ahora por ahí vamos a ver una foto de aquellos tiempos, ¿no? Cuando también, Sí, cuando les hable un poquito sobre la experiencia de Renovando Espacios, ¿no? Lo que se hizo en algún momento y que donde tuve pues el gusto de ver también en aquel entonces el trabajo que hizo ESFA y el trabajo que hizo con el apoyo de Luisito y todas las personas que apoyaron en ese proyecto, ¿no? Un proyecto muy interesante, muy dinámico, ¿no? Y desde aquí, pues, ese saludo y esa felicitación. Bien, pasa a la siguiente lámina, Luisito. Bien, desafíos y retos. Quiero plantear dos puntos importantes, ¿no? El primero, antes de pasar a la siguiente lámina, que vuelvo a recalcarles a toda la audiencia. Miremos un poquito más allá del deporte. Miremos un poquito más allá del deporte y apuntemos que el deporte, en este caso, si estamos haciendo toda la difusión del deporte que nos apasiona a todos nosotros, que es el básquetbol, empecemos nosotros también a apuntar a ir más allá de quien queremos formar. Sabemos que no todo, a veces tienen la misma realidad, pero también desde la experiencia de espartanos, por ejemplo, hemos visto muchachos que tenían que venirse de un sitio muy lejano a otro para entrenar. Y cuando ellos llegaban a ese sitio decían, wow, vengo, y venían con unas ganas de entrenar, pero cuando dejaban de entrenar y se hacía decir lo que está pasando aquí, nos dábamos cuenta que había un tema detrás, ¿no? Y ese tema detrás a veces era la lucha que ellos tenían de repente con sus otros grupos sociales, ¿no? Entonces miremos un tema más allá de, eso es el primer punto que les pido, mirar un poquito más allá de, ¿ya? Y mirar más allá de significa busquemos un poquito el entorno de aquel que está siendo nuestro alumno o alumna, para que eso también nos dé una mirada amplia de lo que queremos hacer. Y el segundo punto, que toda experiencia que se tenga en el trabajo con ellos, empecemos a redactarla, porque a veces la memoria es frágil, y esa redacción que tú hagas, mañana más tarde, sea sintetizada, de repente asociado a un marco teórico, y sea un proyecto solidificado en tu experiencia, ¿correcto? En tu experiencia asociada a tus resultados. Y lógicamente vas a tener como respuesta un tema muy importante, ¿correcto? ¿Qué cosa es? Que tu proyecto va a tener atención y va a aplicar una dinastía. Entonces, no solamente va a quedarse en estas cuatro paredes, sino que va a trascender. ¿Correcto? Si solamente pensamos en el momento y en la victoria, bueno, todos queremos tener victorias, pero no solamente de victorias vive el hombre, sino también de lo que dejas para la sociedad. Y eso es un tema muy importante que desarrollar, ¿no? Bien, ahora sí. Siguiente, Luisito. Bien. Esto son los indicadores que yo les he preparado en base a diferentes experiencias que he tenido en asesoramientos, ¿ya? Y que me gustaría que cada uno de ustedes esta noche las pueda de repente compartir en sus equipos,
desarrollar en sus canteras, ¿ya? Y sobre todo cuando hablamos de un equipo con alto rendimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos con alto rendimiento nos imaginamos, wow, o sea, deportistas de super élite, ¿no? Y me quedo con una frase muy importante de mi profesor Vladimir Navarro, sanmarquino, que me dijo algo bien claro. A veces el tema de hablar del alto rendimiento nos hace visionar lo mejor de lo mejor, pero en realidad el alto rendimiento no solamente corresponde a un tema físico, sino a un tema mental. Y a veces de repente podemos ser los mejores jugadores, los mejores tripleros, los mejores que hacemos volcada, los mejores que hacemos de repente un fast break, un doble ritmo, el mejor sistema, inteligente en la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando de repente no tenemos, ¿no? Este control que es muy importante, ¿no? Entonces hablábamos de la completud de lo que debemos empezar a formar. Y no llenarnos de los egocentrismos, ¿no? Que eso es lo que también siempre se repite y se diga, porque si entramos en los egocentrismos, entonces olvídense. Eso también ya nos desmerece, siempre con la condición de saber que la humildad, y la humildad, lógicamente, pues no se va a poner en un concepto, por ejemplo, ya, bueno, yo soy ganador, pero entro perfil bajo. No, la humildad es que tú enseñes. Oye, ¿sabes qué? Ven, campeón, mira, si estás lanzando mal, yo te sugiero que lances así, ¿no? Si tú haces esto, yo te sugiero mejor que hagas esto. Yo lo hice en mi equipo y me fue bien. Yo te lo aporto. Y vas a tener resultado, porque a mí me dio resultado. Entonces, ¿te das cuenta esa transmisión de humildad? ¿Mm? Y es una transmisión de humildad única e irrepetible. Muy importante. La palabra de un gran amigo mío que decía, ¿sabes qué? Aquí a mí me pagan, pero yo no voy a ser eterno, porque miré a otro equipo donde me paguen más. Pero ¿sabes qué? Te quiero enseñar humildad. Entonces, a eso yo le llamo deportista de alto rendimiento. Bien, número 1, liderazgo participativo. Liderazgo participativo que refiere ¿qué cosa? Cómo tú desarrollas lo que sabes con los que están a tu alrededor. La responsabilidad compartida. No, tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. A pesar de que tenga la culpa, no podemos recriminar. A pesar de que tenga la inestabilidad, no podemos fijar. Todos hemos sido responsables. Y punto. La comunidad de propósitos. Los objetivos y metas. ¿Estás apuntando al mismo objetivo que yo? Sí. ¿Estamos juntos en esto? Sí. Vamos. Vamos. Y hagamos bien las cosas. Estamos juntos y avanzamos juntos. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no voy a jugar contigo esta semana. Ya no voy a venir entrenador porque voy a ir a otro equipo. Entonces ahí había que informarse qué hiciste, cuál fue tu trabajo. Se hizo una buena formación. La fidelidad, ¿no? Es otro constructo que tenemos que formar en nuestros alumnos. La fidelidad.
Y parece mentira, esta fidelidad va de la mano también si él es fiel en su entorno social, ¿no? Si es fiel con sus padres, si es fiel con su enamorada. Si es fiel. Comunidad de propósitos, ya lo saben. Buena comunicación, ¿no? Buena comunicación, ¿no? Opiniones, información, asertivas, ¿no? No simplemente que disparo por disparar. Acuérdense, la asertividad. Asertividad significa te digo algo, pero sin ofenderte, ¿no? Porque ahí es donde perdemos cuando empezamos a ofendernos. Entonces se pierde ese nivel. Y eso es un tema de maduración también, ¿no? Tolerancia a las diferencias de carácter y de opinión, también. Y a veces eso también es un tema que muchos sufrimos en los equipos, pero tenemos que formarlo. Bueno, yo no opino lo que dice el entrenador. No, 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 ha ido más. No, 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 no. Y no, y no, y no. Oye, pero vamos a comprenderlo. No, es que no comparto lo que dice. Entonces aquí tenemos que utilizar la empatía. Y si eso te congestionó, te puso de mal humor, entonces hagamos una pausa, respira y bueno, hagámoslo, conversémoslo, ¿no? Esto es un tema muy importante, ¿no? A veces, no, pero no me ha puesto, no me ha puesto. ¿Por qué no te ha puesto? ¿Lo has conversado? No, no lo he conversado, me voy a ir. Pero conversan. Entrenador, ¿por qué no me ha puesto en el partido? Entonces ahí te explico. Y si de alguna otra manera lo conversan y no está asequible, se conversa y bueno, se llegan en buenos términos y se acabó, ¿no? Aquí no pasó nada, pero utilicemos la buena comunicación. La concentración de la tarea, que es otro punto también importante que hay que considerar, la concentración de las tareas, sabiendo de que todos tenemos que tener el mismo resultado y todos tenemos que entrenar, nada que tú vienes a entrenar, yo no vengo a entrenar, tú vienes a entrenar, yo no vengo a entrenar y al final vengo al partido y hago esto y hago aquello. Entonces no hay una concentración de lo que estamos haciendo juntos. Entonces no estamos apuntando, pues. Y la concentración amerita, pues, de que juntos tengamos bien puesta la camiseta. Por eso, acá otra sugerencia. Para quienes pagamos o tenemos una subvención de poder de repente subvencionar jugadores, en el tema de la concentración de la tarea, es ameritable que ustedes también, no solamente el jugador reciba un dinero, sino también que lo hagamos sentir parte de. Porque si vamos a hablar de un dinero, entonces puede venir otro mejor postor y entonces ¿dónde está el vínculo con lo que yo quiero hacer, con el equipo que yo tengo? Entonces hay que tratar de que no solamente el jugador que yo contrate lo tenga por un monto y si viene otro monto mejor él me deja, sino que tenemos que crear conciencia también en él. Y eso amerita de que ustedes como entrenadores también tengan un espacio con aquellos jugadores que de repente se está invirtiendo un pago para ellos, ¿no? Y que también ellos de repente no estén obligados, porque no se les puede obligar, pero puedan dejar por su trayectoria, por su nivel de experiencia, un aporte para el equipo. Ya sea de repente un día ellos tomen la batuta de un entrenamiento, ¿no? Y dejen la experiencia, porque ellos se van a ir prontamente. ¿Correcto? ¿Ya? Y los talentos creativos, ¿no? Que tienen que estar siempre puestos al servicio del equipo, ¿no? No que yo soy la estrella y esto y lo otro y tú no. Pero dale pase. Merece que le des un pase, pero no, la va a fregar. Entonces no estamos teniendo el objetivo, ¿no? Entonces entrenemos juntos para generar eso. Pero dale la confianza. Si no le das la confianza, entonces olvídate, ¿no? Bien. Y finalmente, el último regalo para todos mis
amigos entrenadores, profesores, hoy en el Día del Maestro, el perfil de un entrenador exitoso. 22 características, ¿eh? Trektukko, investigador que aportó mucho a la psicología deportiva. Número 1, aspiran intensamente al éxito. Son ordenados y organizados. Son entusiastas, empáticos, ya expliqué sobre la empatía, extrovertidos, ¿no? Siempre alegres, carismáticos. Están identificados con valores socialmente compartidos, ¿no? Por eso es importante ir más allá de, como les decía hace un momento. Poseen las cualidades de un líder, son dominantes cuando tienen que serlo y muy activos, se cuestionan y aceptan las críticas, no siempre creen tener la razón, son perseverantes, siempre tienen que estar ellos avanzando hacia donde queremos avanzar, poseen mecanismos de defensa, son adaptativos, no se dejan simplemente avapullar por algo que le puedan decir. Si de repente el dirigente les dice, ¿sabes qué? Ya no hay dinero. Entonces renuncio. Hay que ver una adaptación. ¿Qué puedo gestionar? ¿Qué puedo hacer? Son rígidos en sus métodos y técnicas, disciplinados. Es un buen motivador, es un buen pedagogo. Entrenador que no maneja pedagogía, olvídense. Mucha pedagogía, muchos criterios en pedagogía, cómo enseñar, ¿no? Se mantiene muy actualizado. Siempre la actualización, no solamente en tema deportivo, ya les dije, ver la manera como se desarrollan las otras áreas, ¿ya? Reconoce las necesidades individuales de cada uno, es disciplinado, ¿no? La disciplina para que tampoco sea modelo de corrupción, ¿no? Porque a veces la corrupción también nos puede tentar, ¿ya? Predica con el ejemplo, ¿ya? Sabe muy bien lo que está enseñando, está familiarizado con la práctica deportiva, no que de repente, bueno, nadie quiere ver un tema de vida personal del entrenador, pero como que sería un poco incoherente también que tenga un estilo de vida como que prejuicioso, ¿no? Tiene gran capacidad de comunicación y tiene habilidad para corregir los errores. Eso es lo más fundamental. Habilidad para poder corregir. En psicología se le conoce a esto como feedback. Retroalimentación. Refuerzan cualquier situación que se pueda dar en su detalle para hacerlo más macro. Bien, ahí está. Yo les dejo eso para vosotros como un aporte para cada uno de ustedes. Siguiente lámina, mi querido Luis Rimachi. Y ya vamos llegando a la parte final de la transmisión, ¿no, mi querido Luis Rimachi? Luis Rimachi, ¿me escuchas? Sí, Junior, nos queda todavía 15 minutos. Ya, correcto. Pasa a la siguiente lámina. Sí, Junior, nos queda 15 minutos todavía. Ya, no te preocupes. Siguiente lámina. Ya, Junior. Ahí está Junior. ¿Esta o la siguiente? A ver, después del entrenador exitoso, ya. ¿Dónde está? A ver, ¿ya salió la imagen? No, la siguiente. Para poder explicarles un poquito a los oyentes. Sí, espérate, se está... Sí, no te preocupes. Cuestiones técnicas que siempre pasan. Bueno, es un regalo para ti también, Luis. Ya, Junior. Ahí está, eso es. Bueno, y renovando espacios, ¿no? Construyendo nuevas sociedades. La asociación que dirijo ya desde más de 10 años, ¿no?
desarrollando la parte preventiva promocional, en salud psicológica, en las diferentes esferas, ¿no? Renovando Espacios nos ha dado muchas alegrías, nos sigue dando muchos logros. Y acá, pues un breve recuerdo, ¿no? Cuando trabajamos nuestro programa de clínicas integrales del niño y adolescente. Y ¿por qué no aplaudir que de estas clínicas integrales salieron muchos chicos que han crecido profesionalmente en sus estudios y muchos de ellos se han perfeccionado en clubes bastante nombrados? Y el trabajo, pues, ¿no? Ahí quiero compartirles el trabajo, pues ahí está Luisito, aquella experiencia que tuvimos cuando estabas en EFBA con Cristian. Recordamos aquel lejano año del 2006, si no me equivoco, Luisito. Sí, 2006, 2007 debe ser por ahí. 2006-2007, ¿no? Cuando se hacían esos encuentros deportivos Sí, y los por ahí. chicos disfrutaban y se orientaba, porque en ese tiempo todos estos muchachos había que rescatarlos. Bueno, al menos el programa que nosotros hacíamos, que era el programa de clínicas integrales, era rescatar a los adolescentes que de repente estaban pues en una condición vulnerable y se les decía, oye, ¿quieres participar con nosotros? Y los chicos se apuntaban y aprendían un poco de orientación y hacían su deporte y era fabuloso, ¿no? Fueron muchos años muy bonitos con este programa. Ya hace un par de años que ya no lo hacemos. Ya prontamente voy a estar convocando a profesores de baloncesto, porque voy a necesitar al menos unos 3 profesores de baloncesto para volver a apuntar con el tema de clínicas integrales y poder hacer un trabajo bastante ordenado. Para toda la audiencia, las clínicas integrales del niño y adolescente tenían 3 áreas. El área de lo que era el trabajo preventivo promocional en temas abordados a la salud psicológica. La segunda área, que era el fomento de la lectura a través de programas de producción de textos, elaboración de propios formatos de sus propias historias de ellos. Y la tercera área, que era la práctica del baloncesto como estilo de vida saludable. Un programa muy bonito y que nos dio la dicha pues de compartir con la escuela de Chaclacayo, que también tuvo muchos frutos en el trabajo que hicieron en aquella oportunidad y que bueno, ahora pues gracias a toda esa experiencia, Luisito, felicitaciones desde este espacio, perdón, también por los logros que has tenido y por el trabajo que estás haciendo. También por las iniciativas que estás teniendo en formar los espacios de práctica del baloncesto. Sabemos que el trabajo que tú haces no es un trabajo fácil, pero requiere siempre las iniciativas y los aportes prácticamente de los funcionarios que tienen que estar inmersos en toda esta problemática que nos aqueja y que tienen que estar activándonos en proyectos de mucha salubridad. Bien, Luisito, siguiente. Sí, sí, Junior. Ahí está. Bien, y bueno, ya para ir cerrando, dejo pues a dos de estos equipos humildes que bueno, que seguimos desarrollando, ¿no? Desde aquí saludos a todos los chicos que componen el equipo de la ERA, saludos a cada componente de ellos, gracias porque todos ustedes han demostrado mucha humildad y yo como su amigo y psicólogo de que siempre estoy dándoles palabras y avances, creo que poco a poco se van a ir desarrollando cositas muy importantes. Siempre con la humildad y siempre así tengamos, no vamos a llamarle así victorias,
pero lo bonito de un equipo siempre que nos llevamos una sonrisa y una alegría, porque al final somos personas que sabemos destacar la capacidad y el error de cada uno. Y un saludo pues a los chicos de Spartans, ¿no? A Luis Requis, que es el que está a cargo de todo este proyecto. Gracias también a Luis, ¿no? Por la oportunidad que estamos ahorita generando del asesoramiento a los grupos. El trabajo que hace él también en San Juan del Urigancho es enorme, pero bueno, desde aquí el saludo y el aliento, ¿no? Para que pueda desarrollar lo que se ha propuesto en cuanto a poner al básquetbol en San Juan del Urigancho en un tema no solamente deportivo, sino también preventivo y promocional para todos los chicos que componen sus canteras. Desde aquí un saludo para él y también un saludo para mi colega Martín Rey, que también promueve el equipo de ESIDE en Lima Sur, ¿ya? Que también hemos tenido la oportunidad de acompañarlo. Y si está de repente en línea, un saludo para él, que estamos con toda la fortaleza, ¿ya? Un abrazo. Y para todas las personas que hemos estado, para todas las personas que hemos estado dándoles pues aportes y que siempre han estado llegadas a todo este tema de aplicación de la psicología. Siguiente, Luisito. Ya, Junior. Bien, finalmente quiero dejarles este espacio. No sé si lo puedes leer, Luisito. Una nación que no brinda espacio a sus deportistas arriesga su futuro. Arriesga su futuro. Eso es. Entonces, prácticamente estamos viendo que es una frase bastante intensa, bastante ordenada, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es una realidad. Una realidad que si nosotros no invertimos, ¿no? Entonces, no arriesgamos, ¿no? Y verdaderamente en nuestro país tenemos que hacer un replanteamiento urgente, pero como siempre lo he dicho, no vamos a esperar que lo hagan. Tenemos que ser muy sinceros y realistas, ¿ya? Empecemos a generar nosotros activaciones y desde nuestros conos, desde nuestros espacios, empecemos a planificarnos. Y siempre he dicho, no lo hagamos solos. Una experiencia, siempre que conversaba, me acuerdo yo con Cristian, es que es trabajar siempre de manera en sinergia, desde cada uno de sus experiencias, ¿no? Pienso que allí vamos a poder lograr cosas bastante maravillosas. Pero también para entrar a ese punto, tenemos que empezar nosotros a tener primero una identificación de qué tanto estamos, ¿no? En la capacidad de hacerlo. Porque recuerden que muchos de nosotros estamos en estas actividades invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, pero cuando al final tienes los logros, ese logro que no solamente puede ser la victoria de un campeonato, una copa, ¿no? Porque no solamente es eso, ¿no? Sino es algo más que ello, entonces tú te vas a dar cuenta de que tu capacidad tuvo actitudes muy importantes y fueron trascendentes. Eso es, generaron trascendencia. Bien,
Luisito, espero haber servido con estos humildes aportes a la teleaudiencia. Saludos a todas las personas que se han conectado esta noche. Y bueno, atento pues a las preguntas si es que las hay, o a los aportes si es que las hay, Luisito. Sí, yo agradecer a todos los que nos oyeron hasta ahora, nos oyeron y siguieron esta introducción de la psicología, un poquito de psicología deportiva también. Nos manda también saludos Peter, saludos Junior, buen léxico, buena entrevista, dejando al lado las bromas de amigos, felicidades por tan buena información. Te manda Gracias, saludos Peter Sánchez Peter. Junior. Una vez más saludar a Peter, ese Peter. No, verdaderamente sabemos que nos tenemos un grado de confianza con Peter. Desde aquí felicidades por el trabajo que está haciendo con Chacla Bayers. Sé que ahí está mi gran colega Angelito, mi gran amigo Boris, ¿no? Osquitar, Arnaldo. Saludos, saludos a todos los muchachos con mucho talento. A Oscar Ramírez, cómo recordar a Oscar Ramírez cuando también apoyaba mucho a Cristian, ¿no? Osquitar, que recuerdo que fue un jugador que me recordaba que habían tenido del San José, ¿no? Del San José, con mucho talento. O sea, se ha Sí, hecho un de San bonito José. trabajo. Un bonito trabajo, un bonito trabajo. Y qué bueno, pues, que Peter haya tomado esa batuta. Sus canteras, todo el trabajo que están haciendo, felicidades. Desde aquí verdaderamente el saludo, Peter, y bueno, ánimo y vamos hacia adelante, a seguir cosechando victorias para Lima Este. Saludos a Angelito Requis, saludos también, mucho ánimo en el trabajo que estamos haciendo en San Juan. Esperemos mañana más tarde concretar más proyectos que tenemos y bueno, vamos desarrollándonos y vamos creciendo en ese sentido. Gracias verdaderamente a la audiencia de hoy. Saben, de Ya sí, todas Junior, maneras, igual agradezco. escúchame, antes de terminar, de todas maneras, por intermedio de la página, ya, vamos a mandarte una invitación cuando armemos el programa que te dije, ¿ya? A ver si la compartes y de repente los oyentes de tu página, si quieren inscribirse, pues ya pues van a poder adaptarse y vamos a ir sumándoles. ¿Correcto? Ya, ya, Junior, no te preocupes, ahí estamos conversando ahí. Muy bien. Gracias, gracias Ángel Ahí, Requis. Requi, saludos Miguel Ángel. Gracias por todo ese acompañamiento. Un trabajo bastante fuerte que se ha hecho en Spartan. En realidad, como te repito, no es un trabajo, una experiencia que se puede rescatar de espartanos, es que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, ¿y para qué? Hay un grupo muy formado, tanto de chicas como de varones. Pienso que esas experiencias también se pueden compartir. Empecemos a armar de repente algunos encuentros. Qué bonito sería armar de repente un congreso, ¿no? Un congreso de jugadores de las categorías de repente U12, U15, U17, ¿no? Entonces, eso podría ser un tema muy interesante. De repente de compartir un congreso, ¿no? Y en el congreso de repente compartir experiencias, de repente armar algunas ponencias de algunos chicos que han tenido algunos logros. De repente puede ser una primera iniciativa, un primer congreso, vamos a llamarlo así, del cono este, ¿no? Un congreso de básquetbol, ¿no? Sería bien interesante armar con algunas ponencias, con algunos jugadores. Bueno, una idea que de repente se puede concretar. Claro, Junior, aportando y apoyando a los chicos y a los profesores y todos en esta psicología del Perú y del mundo, aprender un poco más de la psicología. Ya agradecerte Junior agradecerte Junior acá por estar acá en la página Mundo Vasco Oficial y hablarnos un poquito de psicología y agradecer a todos que nos siguieron hasta ahora, hasta lo último, que ya a las 10 de la noche que terminamos la secuencia. Ya Junior, suerte, cuídate, bendiciones y nos estamos viendo. Gracias Junior Redregal, psicólogo del Perú, deportivo y psicólogo para todos. Se pueden comunicar en su página de Facebook. ¿Cómo te encuentran, Junior? No, está bien, pueden escribirme ahí a mi propio inbox personal
Y te dejo de repente ya el teléfono para que lo compartas, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna consulta, ya le dejo mi número telefónico, que es el 990-913-563. Encantado para cualquier mensaje por vía WhatsApp para Ya, poder darles aportes y alcances. ¿Ya? Un gran saludo, Luisito, y muchas bendiciones para ti y que sigan todos los éxitos. ya, Y Junior. le Gracias, Junior. a todas las personas que han estado conectadas, mil bendiciones, a cuidarse y que vive el baloncesto y a seguir cosechando triunfos y a seguir aportando éxitos. Muchas gracias. Gracias, Junior. Gracias, gracias. Aplausos, aplausos y gracias. Gracias a todos. Ya he dicho, nos estamos viendo, Junior. Ya estamos conversando. Gracias. Abrazos desde la Cuídense. distancia. Chao, chao. Seguimos nosotros acá un poquito. Han visto ya la propaganda, han hablado un poquito, ha hablado el psicólogo Junior Bedregal, habla un poquito de psicología, todo esto está grabado desde la página Mundo Vasco Oficial Perú. Ya, ahí también vamos a tener muy pronto a Juan Pablo Venegas, muy pronto desde la página Mundo Vasco Oficial en vivo, desde Argentina vamos a tener a Juan Pablo Venegas de Obras Sanitarias, jugando en el club de Obras Sanitarias, un peruano que está jugando en Argentina, joven, y ahorita está triunfando también ahí jugando en Argentina. Ya lo vamos a tener muy pronto, ya lo vamos a hacer la publicidad. Estamos coordinando nada más la fecha para transmitir en vivo desde Argentina con el jugador Venegas. Un saludo para Juan Pablo Venegas desde Argentina. Éxito, está entrenando en esta cuarentena igual. Todos estamos igual, pero a seguir entrenando y esforzándose mucho. El que quiere lograrle un éxito, a esforzarse y entrenar. Muy pronto, Juan Pablo Venegas de Odanita, de la página Mundo Básquet Oficial Perú. Síguenos, compartan y nos vemos, chicos. Hasta la próxima oportunidad. Hasta el día miércoles, que tenemos también otra transmisión con ESBA, con el profesor Cristian Montes y sus delegaciones, de hablar un poquito del ESBA virtual, que va a ser también en todo Lima Este. Van a hacer un campus de ESBA en todo Lima Este. El miércoles tenemos entrevistas con todas las delegaciones de ESBA. Gracias a todos y nos estamos viendo. Saludos. Chao.